El tamaño de la curiosidad, desvelando la escala de Planck y los secretos del cosmos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué define realmente el tamaño de las cosas? Desde tiempos remotos, nuestras mediciones han sido moldeadas por la biología. Un pie era tu pie. Una pulgada era el ancho de tu pulgar. Pero, ¿pueden estas referencias, tan humanas, revelarnos algo profundo sobre la estructura del universo? La respuesta es un rotundo no. Nos dicen mucho sobre la biología terrestre y nuestra evolución, pero no sobre el vasto tapiz cósmico que nos rodea. Aquí es donde la curiosidad nos transporta a un reino donde nuestra intuición cotidiana da paso a la majestuosidad de la física. Imagina esto: si nos encontráramos con una civilización alienígena, sin brazos ni pies, ¿cómo nos comunicaríamos sobre las dimensiones del universo? Necesitaríamos un lenguaje universal, unidades que trasciendan la biología y revelen la esencia misma de la naturaleza. Los pilares de la realidad, constantes fundamentales y la búsqueda de un idioma cósmico. Fue el genio de Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, quien nos entregó la clave de este idioma cósmico. Él propuso un sistema de unidades basado en las cantidades fundamentales que, hasta donde sabemos, describen verdaderamente la estructura intrínseca del universo. Piénsalas como los alfabetos de la realidad. La velocidad de la luz, c. Más que un simple número, es un límite universal. Todo lo que no tiene masa viaja a esta velocidad. Es una propiedad tan arraigada que parece tejida en el mismísimo entramado del espacio-tiempo. La fuerza de la gravedad, g. Esta constante nos indica cómo la materia y la energía distorsionan la propia red del universo. Es la orquestadora de los movimientos de galaxias y planetas. La constante de Planck, la joya de la corona cuántica, nos revela que existe un límite fundamental sobre cuán precisamente podemos conocer la posición y el momento de una partícula simultáneamente. Cuanto más intentas encerrar a una partícula para saber dónde está, más incierto se vuelve su movimiento, y viceversa. Es el corazón de la incertidumbre, pero también de la energía de los fotones, los paquetes de luz. Al unir estas tres grandezas universales, podemos desentrañar un misterio aún mayor. ¿Qué considera el universo como pequeño? El píxel del cosmos, la inmensurable relevancia de la longitud de Planck. Cuando unimos la constante de Planck, h, la constante gravitacional de Newton, g, y la velocidad de la luz, c, en una fórmula mágica, aproximadamente h barra g entre c al cubo y raíz cuadrada, emerge una longitud extraordinariamente minúscula, la longitud de Planck, cerca de 10 a la menos 35 metros. Es un número tan infinitesimal que desafía nuestra comprensión. Imagina 0.000 con 35 ceros y luego un 1. Es asombrosamente pequeño. Pero, ¿qué nos revela esta medida, calculada a partir de las propiedades más fundamentales del universo? Mucho más de lo que imaginas. Agujeros negros y la trama de la información. Sorprendentemente, la longitud de Planck parece ser una especie de píxel de la realidad. Imagina el área de la superficie del horizonte de sucesos de un agujero negro, ese punto de no retorno. Cálculos notables, como los de Jacob Bekenstein en los años 70, revelaron que la cantidad de información, o entropía, contenida en un agujero negro es directamente proporcional a su área superficial, medida en cuadrados de longitud de Planck. Esto es sencillamente asombroso. Significa que la información en el universo, al menos dentro de un agujero negro, está cuantizada, como si la superficie estuviera compuesta por minúsculos bloques de información del tamaño de Planck. Esto sugiere que el propio espacio podría tener una estructura granular a esa escala. ¿Por qué no podemos observar el universo a la escala de Planck? Nuestra curiosidad nos impulsa a explorar lo infinitamente pequeño. Si queremos observar algo minúsculo, necesitamos iluminarlo con luz de una longitud de onda aún menor. Pero aquí entra la mecánica cuántica. Cuanto menor es la longitud de onda de la luz, mayor es la energía de sus fotones. Así que imagina intentar ver algo del tamaño de Planck. Necesitarías fotones con tanta energía que al impactar lo que intentas observar no lo revelarías, crearías un agujero negro. Y cuanta más energía añadieras para intentar ver mejor,
el agujero negro simplemente crecería, ocultando aún más lo que querías desentrañar. Esto nos lleva a una percepción crucial. La longitud de Planck parece ser un límite fundamental para nuestra capacidad de investigar la estructura del espacio-tiempo. Es como si el universo tuviera un suelo de resolución, donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se vuelven difusas. Una advertencia cósmica. La longitud de Planck en un universo diferente. Es legítimo argumentar que la longitud de Planck es una propiedad intrínseca del universo. Sin embargo, hay una intrigante advertencia. La medida de 10 a la menos 35 metros se basa en nuestras mediciones actuales de la fuerza de gravedad, la constante de Planck y la velocidad de la luz. Pero, ¿y si el universo tuviera dimensiones extras más allá de las 4 que conocemos, 3 espaciales y una temporal? Teorías fascinantes, probadas en aceleradores como el Gran Colisionador de Hadrones, proponen la existencia de dimensiones enrolladas o extendidas. Si estas dimensiones extras existieran y pudieran ser vistas en energías cercanas a las que alcanzamos en esos aceleradores, nuestra percepción de la fuerza de gravedad cambiaría. Esto podría significar que la escala de Planck podría ser más grande. Sí, la longitud de Planck podría expandirse, revelando un tipo de física en energías mucho más bajas de lo que habíamos anticipado. Es un humilde recordatorio de que nuestra comprensión del universo está en constante evolución. De átomos a estrellas, la inesperada conexión entre Planck y el cosmos. Quizás te preguntes, está bien, la longitud de Planck es minúscula, pero ¿cómo se conecta con mi vida cotidiana o con algo que pueda ver? Y la respuesta es sorprendente, proveniente de una de las ecuaciones más hermosas de la física. Piensa en las estrellas. ¿Qué les impide colapsar bajo su propia gravedad? En el caso de nuestro Sol, es la fusión nuclear en su núcleo, lo que genera una presión hacia afuera. Pero, ¿y cuando se agota el combustible? La danza cuántica que sostiene a las estrellas. Aquí es donde entra una obra maestra de cálculo realizada por Subrahmanyan Chandrasekhar en la década de 1930 sobre la masa de las enanas blancas. Cuando una estrella agota su combustible, comienza a colapsar, aplastando sus electrones. Y aquí la mecánica cuántica entra en acción con la incertidumbre y el principio de exclusión de Pauli. Principio de incertidumbre. Confinar los electrones en un espacio más pequeño, a medida que la estrella colapsa, hace que vibren más rápidamente, aumentando la incertidumbre de su momento. Principio de exclusión. Los electrones, al ser partículas antisociales en cierto modo, no les gusta ocupar el mismo estado cuántico. Intentan esquivarse unos a otros, creando una presión interna. Este vibrar y esquivar de los electrones genera una presión cuántica que puede detener el colapso estelar, pero hay un límite. Si los electrones comienzan a moverse cerca de la velocidad de la luz, no podrán generar más presión. Cuando Chandrasekhar realizó este cálculo extraordinario, descubrió que la masa máxima de una estrella que puede ser sostenida por esta presión cuántica de los electrones es de aproximadamente 1.4 veces la masa de nuestro Sol. Por encima de eso, la estrella continuará colapsando, posiblemente formando una estrella de neutrones o un agujero negro. Planck a escala estelar, la masa de Planck y el límite de Chandrasekhar. ¿Y qué tiene que ver esto con Planck? Al igual que la longitud de Planck, podemos usar las mismas constantes fundamentales, G, C, H, para definir una masa de Planck. Esta masa es, de hecho, bastante grande, comparable a un grano de polvo. Increíblemente, la masa de Chandrasekhar, ese 1.4 masas solares, puede expresarse como la masa de Planck al cubo, dividida por la masa del protón, al cuadrado. Es una fórmula que une lo subatómico, lo cuántico y lo cósmico. Esto no es solo una curiosidad matemática, es una prueba profunda de que las propiedades más abstractas del universo, aquellas contenidas en las constantes fundamentales, gobiernan fenómenos que podemos observar directamente con un telescopio. La física es una danza intrincada donde lo infinitamente pequeño afecta lo increíblemente grande. La belleza de la física reside precisamente en esto,
en la capacidad de conectar lo invisible e inimaginable con la grandeza del universo que observamos. Cada nuevo descubrimiento, cada constante desvelada, nos acerca un poco más a comprender el lenguaje primordial de la naturaleza. Es como si estuviéramos leyendo un libro escrito por las estrellas, y cada número fundamental fuera una palabra clave que desbloquea un nuevo capítulo. El atractivo de la longitud de Planck y la masa de Planck no reside solo en sus valores extremos, sino en el poder que tienen para unificar teorías, para mostrarnos que el microcosmos y el macrocosmos están interconectados por leyes universales. Esta conexión nos recuerda que somos parte de algo mucho más vasto y complejo de lo que podemos percibir a primera vista, y que la curiosidad es nuestra brújula en este océano de conocimiento. ¿Qué otras preguntas te inspira la escala de Planck? Si te ha gustado este viaje por el universo, dale me gusta y compártelo con otros entusiastas de la ciencia.